Hoy hablaremos sobre la evidencia de que en la Ciudad de México hay gente mucho más joven de lo que se pensaba muriendo por el nuevo coronavirus, y sobre la supuesta nueva vacuna contra la COVID-19 que Rusia dice tener lista. Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de este análisis semanal sobre los efectos de la pandemia en el mundo, creado por mí. Hola de nuevo, me llamo Carlos, soy cineasta independiente, monitor de medios, investigador y amigo muy cercano de médicas, médicos y demás gente de ciencia. Empecemos. Rusia ha sorprendido al mundo con la noticia de que según ya tiene una vacuna contra la COVID-19 producida por el Instituto Gamaleya lista para ser usada. Ya hasta tiene nombre y le pusieron Sputnik 5. Pero en varios países se ha cuestionado esta noticia porque la vacuna rusa no ha pasado por la fase 3 que toda vacuna segura debe pasar. Esta famosa fase 3 consiste en probar la vacuna en miles de personas. Y esto no ha pasado todavía con esta vacuna. El gobierno ruso dice que harán la fase 3 de paso mientras van vacunando a la gente, lo cual preocupa incluso a los mismos rusos, como es el caso de los investigadores de la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos de Rusia, dirigida por la científica Svetlana Sabidova, quienes enviaron una carta al ministro de Salud de su país cuestionando por qué las compañías rusas no cumplen los estándares que las demás compañías sí cumplen. Sabidova incluso ha dicho, y abro cita, las reglas para hacer pruebas clínicas están escritas con sangre. No se pueden violar. Esta es una caja de Pandora y no sabemos qué puede sucederle a las personas que reciban una vacuna no probada. Ya lo dijo Rusia, ya lo cuestionaron personas rusas, así que ya veremos qué tal sale este asunto a futuro. México ya superó las 50,000 muertes registradas oficialmente por COVID-19 y sigue siendo el tercer país con más muertes por el virus en el mundo. Va a ser muy complicado, mas no imposible, que México siga escalando lugares en el top global de muertes por COVID, pues el segundo lugar le corresponde a Brasil y el primer lugar a Estados Unidos. Y ambos son países con presidentes que tienen características muy similares a las del presidente mexicano López Obrador. Trump y Bolsonaro son jefes de Estado que también y en repetidas ocasiones han subestimado el impacto del virus en sus países y rara vez han sido vistos con cubrebocas, por aquello de mantener quién sabe qué idealizada imagen política. Nunca debemos olvidar que 50,000 muertes suena por desgracia ya como una cifra esperada y que no causa sorpresa, y sin embargo cada una de esas muertes tiene una historia. No son solo una estadística. Estamos hablando de 50,000 familias que pierden a una persona amada. 50,000 amistades que se pierden. En fin, 50,000 historias que llegan a su fin por contraer este nuevo coronavirus. En un país en el que no alcanzan ni los hospitales privados, ni públicos, ni el personal de salud para atender a tanta gente que se enferma al mismo tiempo. No es cualquier cosa. Yo sí conozco casos cercanos de personas que han fallecido por esto. Y aún así, los presidentes siguen subestimando el poder promover la prevención de la enfermedad con tan solo usar un cubrebocas. Pero vale, ya hablé de eso en el pasado análisis. Además, existe un dato muy curioso que ha trascendido últimamente en cuanto a la mortalidad por el virus en la Ciudad de México. Hace poco más de 2 semanas salió a la luz una investigación hecha por un periodista llamado Nathaniel Parrish Flannery, que puso especial atención a los datos oficiales de las muertes por COVID registradas en la Ciudad de México. Y los descubrimientos son bastante interesantes, por decirlo menos. Y voy a enlistarlos en 3 puntos. Número 1. A partir de estos datos queda en evidencia que casi el 40% de las personas que mueren por COVID en la Ciudad de México son personas relativamente jóvenes, de entre 40 y 60 años. Número 2. 3 de cada 4 de estos casos son personas que murieron incluso antes de ser intubadas en algún hospital. Y número 3. Casi 7 de cada 10 de estas personas fallecidas ni siquiera han tenido otra enfermedad que complique el COVID como obesidad o diabetes. Estos resultados han llamado la atención de varios investigadores por 2 razones. Por una parte, que el gobierno federal ha presumido que el país sigue sin saturación de hospitales, pero por lo visto en estos descubrimientos hay razones para preguntarse si más bien no hay saturación porque los pacientes COVID ni siquiera han llegado vivos a los hospitales. Lo cual choca directamente con lo que el gobierno decía al inicio de la cuarentena, cuando recomendaban no ir a los hospitales a menos que fuera estrictamente necesario. Y por otra parte, los resultados tan claros sobre personas que mueren a partir de sus 35 o 40 años por el virus
hacen que sea inevitable cuestionar por qué las autoridades sanitarias insisten en no promover fuertemente el uso del cubrebocas y por qué insisten en decir que el único gran grupo de riesgo son las personas adultas muy mayores o que padecen enfermedades como obesidad y diabetes, cuando evidentemente queda claro que tal vez no es así. Así que si ustedes son o conocen personas que tienen 35 años o más, es bien importante que sepan que en la Ciudad de México su edad es la de casi la mitad de las personas que mueren por COVID. Por lo tanto, cuidado. Hay que cuidarse y saber cuidarnos. Con todo esto pasando, la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja con la novedad de que ahora abrirán cines y museos siempre y cuando solo dejen pasar máximo a un 30% de las personas que podrían dejar entrar si no hubiera pandemia. Tanto en cines como en museos, la entrada será con cubrebocas obligatorio y tendrán prohibido usar aire acondicionado recirculado, además de tener que usar la mayor cantidad de aire natural posible en sus interiores. Los salones de fiesta y los bares solo podrán abrir si se convierten en fondas o restaurantes. Y pues ya veremos qué tal sale todo esto con el paso de las semanas. Pues tal como lo ven, aquí les va otro episodio más del ya clásico Otra vez pasó en Chiapas. Permítanme contarles una historia llena de varias succiones inexplicables y truculentas por doquier. Resulta que al parecer en este universo hubo un hombre llamado Miguel Arturo Ramírez, que decidió convertirse en político. Este hombre tuvo cierta carrera política en nuestro ya clásico Chiapas y un día se enfermó de COVID-19. Su caso se complicó al grado de tener que ser llevado al Hospital de Especialidades Vida Mejor. Así se llama, el cual es un hospital público, pero con todo este asunto ahora se sabe que contaba con una especie de búnker VIP para personas supuestamente influyentes. Y aquí es donde entra en escena un doctor llamado Gerardo Grajales. El doctor Grajales era el jefe de urgencias del hospital y al parecer sufre una enfermedad del corazón que ha complicado su salud y lo vuelve un sujeto de riesgo ante los peligros del virus. A pesar de esto, decidió quedarse atendiendo gente en el hospital y así fue como le tocó atender el caso del político Ramírez. Por desgracia, el señor Ramírez falleció a causa del virus, lo cual suele suceder porque recordemos que la COVID-19 no tiene cura y en todo el mundo lo único que hay es atención médica para mantener lo mejor posible la salud de la gente contagiada sin garantías de nada. Hasta aquí todo parece ser una historia más de un caso desafortunado en el que el virus cobra una vida humana. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la hija de este político, llamada Karen Ramírez, decidió levantar una denuncia en contra del doctor Grajales, acusándolo de abuso de autoridad. Pues según ella, el doctor le pidió dinero por unos medicamentos para estabilizar a su padre, a pesar de ser un hospital público que en teoría no debería cobrar nada de dinero. Y así fue como el doctor Grajales terminó siendo arrestado y encarcelado. Con todo este asunto han salido a la luz varias carencias y cosas no adecuadas del sistema de salud pública en Chiapas, como es el hecho de que al parecer, según las médicas y médicos de ese estado, es muy común que los hospitales se queden sin medicamentos o equipo para las personas enfermas, lo que obliga a las médicas y a los médicos a tener que pedir a los familiares que se consigan las cosas por aparte. Sea como sea, desde una perspectiva de derecho sanitario, incluso si eso hubiera pasado con el doctor Grajales, jamás habría ameritado que acabara en la cárcel por prisión preventiva. Por ello, la comunidad médica ha levantado la voz con justa razón, y desde hace varias semanas ha habido gran cantidad de marchas y protestas para exigir la liberación del doctor Grajales, recordando que es completamente injusto que estas cosas pasen a sabiendas de que existen muchos hospitales donde sus carencias detonan problemas como estos. El doctor Grajales tuvo que pasar una semana en prisión y por toda la presión social que hubo contra el gobierno chiapaneco, ahora tuvo la oportunidad de salir de la cárcel, pero para continuar en arresto domiciliario. Ya veremos a futuro a dónde llega un caso así. Y si vuelve a pasar otra cosa tan cuestionable como esta en nuestro mágico Chiapas, como al parecer ya es costumbre, entonces habrá ocasión para decir de nuevo, otra vez pasó en Chiapas. Regresando a cosas diversas, este piloto mexicano de automovilismo conocido como Checo Pérez volvió a dar positivo a COVID-19. Traje su caso para ilustrar que sí es posible volver a contraer COVID después de haberlo tenido una vez. Habría que preguntarse a cuántas personas y con qué nivel de carga viral se expuso este hombre para poder volverse a contagiar. Pero en fin, el asunto lo ha vuelto a poner en cuarentena, haciendo que pierda la oportunidad de correr en el Gran Premio de los 70 años de la Fórmula 1.
Siguen apareciendo estudios de investigación científica que demuestran cómo las personas asintomáticas pueden contagiar el nuevo coronavirus con la misma intensidad que las personas que sí presentan síntomas. El último estudio hecho al respecto fue realizado por investigadores de Corea del Sur, que analizaron los casos de más de 1.800 personas testeadas y que terminaron por demostrar que la carga viral en personas sin síntomas era muy similar a la carga viral presente en personas con síntomas. En Estados Unidos se dio a conocer este caso testigo, sucedido en Carolina del Norte, donde 14 personas fueron a una reunión y terminaron contagiadas de COVID, lo cual era esperado pues nadie usó cubrebocas y hubo cero sana distancia. Este esquema pertenece al caso testigo y en él puede observarse una cadena de contagio en plena acción, pues de estas 14 personas terminaron saliendo otros 27 contagios, a lo largo de 4 fases de contacto, dando como resultado que 9 familias diferentes terminaran enfermas. Pasó en Estados Unidos, pero bien sirve como un buen ejemplo de lo que puede pasar en cualquier parte del mundo. Y aún así, existen grupos de personas a las que les gusta vivir en esta fantasía surreal, donde prefieren subestimar toda la ciencia alrededor de la COVID-19, como es el caso de varias personas de Berlín, en Alemania, que la semana pasada se manifestaron en una protesta que juntó a extremistas de ultraderecha, promotores antivacunas, creyentes de teorías conspirativas y fanáticos esotéricos. Todas estas personas reunidas para protestar en contra del uso del cubrebocas y de las restricciones por la pandemia. Pues dicen que el virus no existe y que en realidad es un pretexto del gobierno de Angela Merkel para convertir a Alemania en una dictadura. Y así darle la oportunidad a Bill Gates de vacunar a la gente en contra de su voluntad para poder implantarles chips. Lo cual nos hace recordar que la ingenuidad humana, y más todavía la ingenuidad elegida y escogida a plena conciencia, no conoce fronteras ni límites de ningún tipo. Los brotes de COVID-19 siguen abriéndose paso en todo el mundo, como es el caso de Australia, donde desde hace algunos días de plano se tuvo que imponer toque de queda en la ciudad de Melbourne para así tratar de controlar un rebrote del virus que ha causado preocupación porque se suponía que las cosas ya estaban bajo control, en cierto modo, desde hace tiempo. Con todo esto pasando, uno se pregunta cómo es posible que se sigan subestimando las consecuencias, por ejemplo, de abrir escuelas en plena pandemia. Un caso que ilustra esta situación es lo que ha sucedido en la ciudad de Jerusalén, en Israel, donde se les ocurrió abrir las escuelas desde mayo, y para junio ya tenían un brote de COVID, quizás el brote más grande y rápido hasta ahora documentado en una escuela, de la cual surgió una cadena de contagios que llegó a casi 1.000 personas infectadas con el virus, donde por cierto el 60% de los estudiantes contagiados había sido asintomático, sin síntomas, lo cual nos regresa al tema del riesgo de la transmisión silenciosa de la enfermedad. En este mismo contexto de cuestiones escolares, en la ciudad de Mississippi, de nuevo en Estados Unidos, hubo escuelas que abrieron a pesar de la pandemia, lo cual detonó casos bien interesantes, como el de cierta escuela donde en tan solo una semana, 116 estudiantes terminaron aislados en cuarentena por pescar COVID cuando regresaron a clases. Y en ese mismo país, en el estado de Georgia, una alumna decidió tomar esta foto del pasillo de su escuela, que fue una escuela más de las que reabrió en Estados Unidos, allá en los suburbios de Atlanta. Esta alumna de bachillerato llamada Hannah Waters compartió la foto en sus redes sociales para evidenciar que ninguna autoridad estaba indicando medidas para evitar contagios por COVID. Lo cual es claro porque en la foto casi nadie usa cubrebocas, y obviamente la sana distancia es un mito en ese pasillo. Y al final esta foto se volvió viral. Quién sabe a quién le habrá dado miedo que se hiciera viral la foto en cuestión. Pero el caso es que a la dirección de la escuela se le hizo fácil suspender a esta alumna, argumentando que había cometido una falta en contra del reglamento escolar por tomar una foto sin permiso de las autoridades. Ella, desconcertada con justa razón, también publicó esto en sus redes sociales y también se viralizó. Las muestras de apoyo por el descontento de la gente fueron inmediatas, y su caso provocó interés nacional, por ser evidencia de cómo incluso las autoridades de las escuelas pueden no hacer lo suficiente para resolver problemas importantes para sus comunidades. Lo cual incluye, obviamente, esta negligencia que no ayuda a combatir la pandemia. Todo el escándalo obligó a las autoridades de esa escuela a reconsiderar las cosas y decidieron levantar la suspensión a esta alumna. Una suspensión que a todas luces era una medida injusta. Lo cual es un caso más que demuestra la importancia de saber levantar la voz, de exigir lo correcto y de entender que nunca se está sola o solo en este tipo de injusticias. He ahí la importancia de tomar postura, de tomar acción, cuestionar y señalar. Ninguna autoridad es intocable y jamás hay que permitir abusos como estos. Para colmo, la escuela tuvo que cerrar porque hasta el momento hay 9 de sus estudiantes que salieron con COVID positivo.
Según cerraron la escuela para limpiarla, pero pues igual uno se pregunta ¿para qué? Estando en plena pandemia. Y así seguiremos en todo el mundo, viviendo y enterándonos de cosas como estas, donde por personas que siguen subestimando el impacto de problemas importantes, como por ejemplo una pandemia en nuestras vidas, terminan dándose conductas y decisiones impulsivas basadas más bien en miedos e ignorancia. Y por eso es preciso que sigamos alertas, sin miedo, bien preparados, o sea, bien informados, siempre cuestionando y siempre desarrollando nuestro pensamiento crítico. Recordemos la importancia de usar cubrebocas, mantener una sana distancia y lavarse bien las manos para evitar más contagios. No podemos darnos el lujo de olvidar el riesgo presente en las personas asintomáticas, cuando hay tanta evidencia científica sobre cómo las personas sin síntomas son las que terminan causando por lo menos la mitad de todos los contagios por COVID en el mundo. Contagios que no siempre resultan en historias felices y que muchas veces pueden acabar en personas que mueren. Y en la Ciudad de México, como ya hemos visto, 4 de cada 10 muertes por COVID se da en personas que tienen entre 40 y 60 años, muchas veces sin otro tipo de enfermedades. Así que las personas más mayores no son el único grupo de riesgo en esta ciudad. Es para tomarlo en cuenta y tenerlo bien presente. Y eso es todo por ahora en... Si esta información les ha sido útil, consideren compartirla. Y si no, pues no. Gracias por su atención. Sigan siendo sensuales, cuídense muy bien y hasta luego.